Hola compañeros, soy Juan García y les voy a hablar de la enfermedad inflamatoria del intestino. Esta es una afección crónica y va a ser dada gracias a interacciones complejas entre el sistema inmune y la microbiota intestinal. Se va a originar en individuos que van a estar expuestos genéticamente y gracias a una adecuada inactivación inmunitaria de la mucosa. Vamos a ver dos enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En cuanto a epidemiología, va a mostrar mayor frecuencia en adolescentes, en la raza blanca, y en Estados Unidos se ha visto que es de 3 a 5 veces mayor en judíos de Europa. Igual, más prevalente en Norteamérica, Norte Europa y Australia. Vamos a tener una hipótesis de Legene por lo cual podría explicarse el origen de esta enfermedad, y es que ha tenido con los años mayor incidencia, y esto puede deberse a la creciente mejora de las condiciones de higiene. Suena un poco paradójico, pero es por que hay un desarrollo insuficiente de la regulación inmune de las mucosas debido a que hay una menor exposición a los antígenos. Y es por esto que la patogenia vamos a tener cuatro factores. Uno, que va a ser en individuos genéticamente predispuestos, en los cuales va a haber alteraciones de tres aspectos: de la barrera epitelial, de la regulación inmunitaria de la mucosa y de las interacciones huésped-microbio, todas estas relacionadas entre sí. Aquí lo vemos en este otro cuadro. Va a haber una desregulación inmune, ya sea por alteraciones de permeabilidad, de la reacción de la autofagia, y que fallan mecanismos regulatorios de las células inmunes. ¿Por qué se podría dar esto? Pues por una disregulación en la microbiota, por susceptibilidad genética. Vamos a encontrar varios polimorfismos que van a ser frecuentes en estas enfermedades, como el NOT2 o polimorfismos de la vía JAK-STAT o de ATG, que pues esto va a estar relacionado en la autofagia. Entonces esto nos va a afectar más que nada los receptores a citocinas. Entonces vamos a tener una activación disregulada del sistema inmune, y también pues vamos a tener factores ambientales que pueden afectar esto. Ya más a detalle, viendo la enfermedad de Crohn, en cuanto a la morfología, esta la podemos encontrar en cualquier área del tubo digestivo, pero sobre todo en ilion terminal, en la válvula iliocecal y en el ciego. ¿Qué vamos a encontrar? Van a ser lesiones alteadas, múltiples áreas que van a estar independientes y delimitadas. Aquí podemos llegar a encontrar estenosis, y la primera lesión que nos va a dar es una úlcera aftosa, que varias de estas pueden confluir en úlceras sinosas y alargadas, que más aparte edema y pérdida de los pliegues normales nos va a dar un aspecto irregular y como empedrado de la mucosa, como la vemos en esta imagen. Y esto gracias a esta mucosa entremezclada de sana y buena y la distribución parcheada de esta. También vamos a tener fisuras, van a ser muy frecuentes, y estas se van a extender a trayectos fistulosos e incluso pueden llegar a perforar el intestino. La pared intestinal también va a estar engrosada y elástica, gracias a pues edema transparietal, inflamación, fibrosis submucosa e hipertrofia de la muscular propia. Y esto nos va a dar como resultado estenosis que podemos ver aquí. Igual vamos a tener proliferación fibrograsa, esto en la superficie de la capa serosa, y nos va a dar enfermedad transparietal extensa. En cuanto a características microscópicas, podemos encontrar una infiltración abundante de neutrófilos, y estos pues van a dañar el epitelio de las criptas. Estos abscesos crípticos, por acumulación de los linfocitos, van a destruir las criptas y entonces van a formar úlceras. Los podemos ver como una transición brusca entre la mucosa normal y ulcerada a la microscopía. Entonces vamos a tener una distorsión y desorganización de las glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque va a haber ciclos repetidos de destrucción y regeneración de las glándulas. Entonces las criptas van a tener ahora un aspecto ramificado y con una orientación infrecuente. En vez de ser paralelas, pues podemos encontrar así horizontales también, y de aspecto irregular. También podemos llegar a encontrar metaplasia epitelial, sobre todo en estas lesiones crónicas recidivantes,
como metaplasia pseudopilórica, o sea, glándulas gástricas de aspecto antral, o metaplasia de células de Panet, sobre todo en colon descendente. Y estas pueden persistir una vez que se resuelto el cuadro. También podemos encontrar atrofia mucosa y pérdida de las criptas, y granulomas no necrosantes, como este caso. Estos se van a dar en 35% de los pacientes, y en áreas de enfermedad activa y en regiones sanas, en cualquier capa también las podemos encontrar. Incluso se pueden encontrar granulomas en los ganglios mesentéricos. Aquí podemos ver una úlcera y contenido de linfocitos. Bueno, aquí están las capas del intestino y podemos ver estos granulomas que se pueden formar de contenido de células linfocíticas. Bueno, ¿cuáles van a ser las características clínicas de la enfermedad? Pues pueden ser muy variables, depende de cada paciente, pero en general van a ser crisis intermitentes de diarrea leve, esto también es variable, fiebre y dolor abdominal al inicio. Pueden darse también periodos interrumpidos asintomáticos que pueden durar semanas a meses, incluso dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, fiebre y diarrea hemorrágica en 20% de los pacientes. Gracias a este dolor en la fosa ilíaca derecha es que se puede llegar a confundir con apendicitis. Y cuando hay reactivación de la enfermedad, pues puede ser ya sea por desencadenantes externos como estrés, alimentos específicos o incluso el tabaquismo. ¿Qué vamos a otras características? Por ejemplo, gracias a esta afectación del colon podemos tener anemia ferropénica secundaria a estas diarreas hemorrágicas. También puede haber enfermedad extensa del intestino delgado y nos va a dar hipoalbuminemia, mala absorción de nutrientes como vitamina 12 y sales biliares. Vamos a tener estenosis fibrosantes en la porción terminal del ilion, entonces esto conduce a que se tenga que hacer una resección quirúrgica. Y las recidivas de esta estenosis son justamente en este sitio donde se anastomosa de nuevo el intestino. Entonces pues 40% van a tener nuevas resecciones en 10 años. También podemos encontrar fístulas entre las asas intestinales, o también pueden afectar vejiga, vagina, piel abdominal, incluso perianales, como vemos en la imagen. Igual podemos tener perforaciones y abscesos peritoneales. Los tratamientos, pues para el dolor podemos dar antiinflamatorios como salicilatos. Incluso se puede dar inmunosupresores, es la terapia que pues más se da, como corticosteroides y biológicos, o sea, específicos contra anti-TNF. ¿Como cuáles? Pues anticuerpos contra citocinas, contra proteínas de adhesión celular y contra inhibidores de escenas selectivos. Crohn también nos puede dar manifestaciones extraintestinales como nódulos cutáneos por granulomas, uveitis, como en la imagen, poliartritis migratoria, granulomas cutáneos, acroilitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso como acropaquias, y estos pueden aparecer incluso antes de los síntomas intestinales. Y con esto nos va a dar que los pacientes puedan presentar mayor frecuencia de pericolangitis y colitis esclerosante primaria, y representa un mayor riesgo de presentar adenocarcinoma de colon. Bueno, ahora continuando con la colitis ulcerosa. Esta, al contrario de Crohn, se va a limitar a colon y a recto. Igual vamos a tener casi las mismas manifestaciones extraintestinales, y su pronóstico pues depende de la gravedad y duración de los cuadros. Igual, el tratamiento son anticuerpos anti-TNF. La morfología macroscópica de esta enfermedad, pues primero vamos a tener que siempre va a afectar el recto y se va a extender hacia proximal. Cuando afecta ya todo el colon, pues vamos a tener una pancolitis, y cuando afecta solamente la porción distal del colon, pues va a ser proctitis ulcerosa o proctosigmoiditis ulcerosa. Vamos a tener que a llegar a presentar ileitis retrógrada,
que es una inflamación leve de la mucosa del ilion, y eso va a ser cuando los casos de pancolitis son graves. Y en este caso no vamos a tener lesiones salteadas como en Crohn. La mucosa del colon pues puede llegarse a ver ligeramente eritematosa, granular y con úlceras, que van a ser extensas y amplias. Igual, como en la imagen, vamos a tener una transición brusca entre el intestino enfermo y el sano. Las úlceras van a estar alineadas en el eje longitudinal y no van a ser sinuosas. Y podemos llegar a observar pseudopólipos, que son estos. ¿Por qué se dan? Porque van a ser islotes aislados que en regeneración que pues van a sobresalir a la luz. Incluso vamos a poder llegar a presentar puentes mucosos, que son estos pólipos cuando se fusionan las puntas. Y vamos a llegar a tener atrofia de la mucosa, que es cuando se da que la superficie del intestino es lisa, no tiene pliegues, y pues esto refleja enfermedad crónica. Esta, al contrario de Crohn, no es transparietal, entonces no va a haber pared engrosada, no va a haber superficie serosa anormal, y no va a haber estenosis. Ahora, en cuanto a las características histológicas, igual vamos a tener infiltrados inflamatorios, abscesos crípticos, distorsión de las criptas, metaplasia epitelial pseudopilórica, como es esta. En este caso no va a haber granulomas, en cambio va a haber una inflamación difusa que se va a limitar a mucosa y submucosa. La fibrosis de la submucosa, también vamos a tener atrofia mucosa y deformación de esta, pues van a permanecer cuando ya se resuelve el cuadro. En cuanto a la clínica, vamos a tener diarrea hemorrágica con material mucoide fibroso, que este es el síntoma más grave, ¿no? Vamos a tener dolor en el abdomen inferior, cólicos que se alivian temporalmente al defecar, la enfermedad va a ser recidivante y los síntomas pueden persistir por días o meses. Y en cuanto a la distribución, pues una enfermedad leve va a ser en la mayoría de los pacientes, más del 50%, pero casi todos van a tener una recaída en 10 años. Y pues van a requerir colectomía en el 30% de los casos en los primeros 3 años. Y en este caso las manifestaciones extraintestinales van a persistir aún ya resuelto el cuadro. Factores desencadenantes de la colitis ulcerosa, pues por ejemplo, enteritis infecciosa, va a haber activación inmunitaria de la mucosa y cambios en la microbiota, obviamente todo esto en pacientes predispuestos, estrés psicológico, y se ha visto que, al contrario de Crohn, en estos pacientes dejar de fumar es un factor desencadenante para que puedan desarrollar colitis ulcerosa. Entonces, paradójicamente, en estos, fumar digamos que alivia un poco los síntomas. Y pues aquí tenemos un cuadrito resumiendo las diferencias entre enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Acuérdense, enfermedad de Crohn, lesiones salteadas, y va a haber inflamación transparietal, va a afectar todas las capas, va a haber úlceras y va a haber fístulas también, por esto mismo. En cuanto y acuérdense, esta capa de fibrosis en la serosa y en la colitis ulcerosa, pues vamos a tener una afectación del colon que va a ser continua, no va a ser en parches, y va a empezar del recto y se va a extender hacia proximal. En esto no va a haber enfermedad transparietal, entonces el grosor del intestino va a ser normal, no va a haber estenosis como en Crohn. Y aquí también tenemos pseudopólipos y úlceras. Aquí tenemos un cuadrito resumiendo más a detalle las características microscópicas, macroscópicas y la clínica.